Según un informe de la Guardia Civil, la vía donde se originó la tragedia se rompió 22 horas antes del accidente. Es la conclusión de ese último informe que aclara que el sistema no pudo detectarlo y por tanto no pudo avisar. Fue casi 22 horas antes del accidente cuando se produjo la rotura de la vía. Así lo concluye el último informe de la Guardia Civil. Concretamente, tuvo lugar a las 21 horas y 46 minutos del 17 de enero. Una conclusión que choca con las últimas declaraciones del presidente de Adif en el Congreso de los Diputados. Que la vía estaba rota 22 horas antes del accidente es una falacia. Es una conjetura y que tendrá que determinar la investigación. Y es ahora cuando la investigación de la Guardia Civil lo concluye de manera tajante. Un documento sobre el accidente en Adamuz que recoge además que tras la rotura no se activó ningún aviso. El sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método. Añade que las alarmas solo saltan si la tensión cae por debajo del umbral y en el caso de la tragedia de Adamuz se mantuvo por encima, por lo que no generó ninguna alerta. Este nuevo escrito con fecha del 27 de marzo pone el foco directamente en la rotura del raíl o soldadura y lo señala como línea principal de la investigación. Descarta la hipótesis de que la causa de la tragedia en la que murieron 46 personas fuera un sabotaje, un acto de terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas. En definitiva, el informe de la Guardia Civil sitúa el origen del siniestro en un fallo previo de la infraestructura que pasó desapercibido. Conclusiones que abren un nuevo escenario. Acaban de llegar Pepe Padula. Buongiorno, Silvia. Aquí a mi lado César Franco, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Mateo. Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenos días. Pablo Iglesias, no, Pablo Muñoz. Sois demasiados, yo no tengo mente para acordarme de tantos nombres. Muchos no. Pablos. Pablo Muñoz, Diario ABC, bienvenido. Bueno, antes de nada, yo quería preguntarte, Mateo, ¿este informe de la Guardia Civil de dónde viene? Bueno, es un informe que en su momento la jueza, cuando asume el juzgado, requiere una serie de informes relativos a la documentación del mantenimiento de la vía. Hay que recordar que la clave de todo va a estar en las pruebas de laboratorio que se hagan, en el sentido de, para determinar si la rotura del carril, bien en el carril mismo o la soldadura, fue la causa del descarrilamiento y el posterior accidente que provocó el fallecimiento de 46 personas. Y lo que está haciendo la Guardia Civil es, a la espera de esas pruebas de laboratorio que aún no se han realizado, estamos a expensas de que se nombren 3 peritos y que ya suman ellos la competencia para empezar esas pruebas y de ahí sacar, digamos, conclusiones técnicas, pues lo que está haciendo la Guardia Civil es un poco revisar toda la documentación relativa al estado de la vía, lo que se había hecho previamente, etcétera. Y de ahí sale este informe. Claro, ha sorprendido muchísimo, César, que se detectase, ¿no?, según se trasciende de ese informe de la Guardia Civil, que se detectase una rotura 22 horas antes del accidente, pero no se fuese capaz por parte del sistema de dar un aviso. ¿Esto cómo se explica? A ver, lo que dice el atestado no es que se detectara una rotura 22 horas antes, sino que hay signos de que 22 horas antes algo había pasado. Si nos acordamos, cuando salieron las primeras informaciones se vio que la rotura fue anterior al paso de Lirio y eso se vio en las bandas de rodadura, y lo que está haciendo la Guardia Civil es buscar hacia atrás ese primer momento en el cual algún sistema avisó de que había alguna incidencia entre la vía, en las vías. Y ese sistema que ahora han señalado es un sistema auxiliar de mantenimiento, donde habitualmente hay una tensión de 2,2 voltios y se detectó 22 horas antes una caída de tensión a 1,5 voltios. Es importante señalar que estamos hablando de un sistema auxiliar de mantenimiento, un sistema que se utiliza para el control de las señales, para el control de la telemetría y de los sistemas de señalización. No estamos hablando del circuito de vía, que es el que se cierra entre la catenaria y el carril, que es el circuito principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sistema auxiliar de mantenimiento, si todas las alertas de mantenimiento saltaran al operador de la vía, el operador no haría más que ver alertas, con lo cual hay definidos unos umbrales. En este caso el umbral está definido en 0,7 voltios y la caída fue aproximadamente de medio voltio. Pero estamos hablando de caídas muy pequeñas, con lo cual en condiciones normales eso no necesariamente implica una rotura. En este caso puede ser que sí, pero hay que verlo con la investigación. Entonces, por matizar, porque esta explicación es muy interesante. No es que se detectase 22 horas antes la rotura de la vía, se detectó una caída de tensión que correspondería con una incidencia X.
Efectivamente, y esa incidencia habrá que correlacionarla con esa posible rotura de la vía. Pero también, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, el circuito principal de la vía, que es lo que alerta si hay alguna incidencia al operador del puesto de control, tiene un voltaje de 25 kilovoltios. Si lo hiciéramos una idea de esto en una presa hidroeléctrica, que supondría, estaríamos hablando que entre la catenaria y la vía hay una tensión equivalente a una presa de montaña de 250 metros. El circuito de señalización, estamos hablando de un desnivel de 2 centímetros, es decir, estamos hablando de un sistema que tiene la potencia aproximada pues, de una pila que podemos tener en nuestra casa. Esto es 1,5 voltios. Entonces estamos hablando de señales muy pequeñas que se utilizan para sistemas de control auxiliares, con lo cual habitualmente no salen en la monitorización. Pues César, hombre, yo no soy ingeniero, como la mayoría de la gente en casa. A mí me gustaría hacerte una pregunta, no sé si puede contestarme. ¿Cuáles son las incidencias que vosotros tenéis claro que tiene que parar que un tren pueda circular? Es decir, ¿en qué momentos, visto que en este caso me parece que no, visto que la incidencia, por lo que tú estás comentando, ha sido pequeñísima y probablemente no determinante para la rotura, cuáles son los momentos o cuáles son las incidencias que sí o sí paran un tren? Pues esas incidencias habitualmente, como decía, son las que tienen que ver directamente con el circuito de vía, con ese circuito de retorno. Y volviendo a la analogía... no con el secundario, que y tú no has con estos comentado, secundarios. que sería este caso. Efectivamente, es decir, cuando en el secundario hay una incidencia muy gorda, entonces sí que salta al sistema de alerta de mantenimiento. Que no es este caso. Que de momento no es este caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual de la revisión de la documentación y luego de los datos que tengamos de laboratorio, igual hay que cambiar los umbrales, igual hay que entrenar a sistemas expertos para que cuando pasan 3 elementos teóricamente aislados en un sistema secundario... se dé alerta. ¿vale? Y existe una tecnología para empezar a hacer esas cosas. Vale. Entonces, la conclusión a la que llega la Guardia Civil es precipitada, en tu opinión. A ver, ¿O es un tanto aventurada bueno, o arriesgada? Yo creo que eso lo va a responder el informe, porque el informe, según lo que hemos leído, lo que dice es realmente que se produjo una caída de tensión, ¿no? En la vía que se rompió. Quiero decir que leyendo detenidamente el informe de la Guardia Civil, no sé, Mateo, si dice literalmente que se detectó la rotura de la vía. Habla de una rotura franca. El término franca lo utiliza para decir que ellos consideran que esta caída de tensión, de lo que ha expuesto aquí César muy gráficamente, del tamaño de una pila. Claro. Es que no llega, o sea, es 0,7 voltios, o sea, no es ni la potencia de una pila. Esta caída de tensión les lleva a considerar que la posibilidad de que la rotura de la vía fuera 22 horas antes. Eso es lo que dice la Guardia Civil. O sea, que yo creo que lo que comenta Pablo está bien sacado a colación, porque ayer, Silvia, conocimos también que en respuesta a ese informe Adif mandó también sus explicaciones, ¿no? Decía efectivamente que a través de este sistema auxiliar de mantenimiento y esta caída de tensión no se puede decir el origen exacto de la rotura de la vía. De momento, hay que esperar a las pruebas de laboratorio, finalmente. O sea, es que al final esa es la clave de todo. Lo digo porque muchas veces es distinto lo que dice un informe a lo que se llega a interpretar, ¿no? Y en concreto, literalmente, el informe de la Guardia Civil, estoy leyendo una de las páginas, dice: en conclusión, el sistema llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello. Es decir, no es que detectase entonces la rotura, sino que detectó esa caída de tensión. Efectivamente, es decir, lo que dice es: ha pasado algo y eso que ha pasado es compatible con que en ese momento se hubiera roto o se hubiera fracturado la vía, pero todavía habrá que determinar si efectivamente fue lo que pasó. De la misma forma que, como comentábamos antes, las muescas en la banda de rodadura eran compatibles con que esa fractura se hubiera producido anteriormente al paso del lirio. Otra pregunta, César. Parece que el sistema ferroviario más importante y más seguro del mundo es el de Japón, que además tiene una circulación extraordinaria. Nuestros sistemas de alerta están al nivel del de Japón y de otros países. ¿Cuáles son las diferencias entre nuestro sistema y los de otros países que probablemente que no han tenido, por ejemplo, accidentes, si las hay? A ver, es que estamos hablando de sistemas completamente diferentes. En Japón tienen un sistema, una cultura de seguridad que
abarca absolutamente todo. Cosa que nos gustaría a todos, ¿no? Cosa que nos gustaría a todos. También tiene una cultura de calidad estupenda y maravillosa, pero incluso vemos que en la parte de cultura de calidad, y lo hemos visto en algunos ejemplos industriales, no siempre es solo todo lo que reluce. Pero partimos, por ejemplo, desde la perspectiva de cómo se hace la infraestructura. Nosotros la infraestructura ferroviaria habitualmente la hacemos con balasto, estas piedras, esta grava sobre la cual se aposentan las vías, y habitualmente en Japón todo es sobre placa. Entonces es una instalación mucho más cara, mucho más compleja, pero también es más estable y más barata de mantener. Entonces, al final son decisiones de diseño distintas y culturas diferentes. Mateo. Hablando de Japón, que lo ha sacado muy bien Euprepio, Hitachi Rail es la proveedora de este sistema auxiliar de mantenimiento de ADIF. Y los agentes de la Guardia Civil han entrevistado a los responsables de esta compañía, que son los que proveen de este sistema auxiliar de mantenimiento. Y la conclusión a la que llegan estos responsables de Hitachi es que el umbral para saltar la alarma, o sea, esa caída de 2,5 a 1,5, para ellos hasta que no llega a 0,7 la caída, no es el umbral suficiente como para saltar la alarma. Es la información que le reportan a la Guardia Civil. Y esto viene en el informe. O sea, que la Guardia Civil en ese sentido ha hecho su trabajo, se ha adelantado y ya ha interrogado a estas personas. Gracias por habernos acompañado, César, y por toda la aclaración sobre este informe de la Guardia Civil en el que se está trabajando en esta investigación, todavía en una fase, entiendo, Mateo, todavía preliminar. Preliminar, ¿no? Porque mira, hablando con César, Silvia, no se ha nombrado aún los peritos. Ayer conocimos que estábamos a expensas de que se nombraran los peritos. Son 3 peritos independientes, y hasta que no empiecen las pruebas y se llegue a una conclusión más o menos, digamos, más sustentada del asunto, podríamos estar hablando de 3 a 6 meses, que es un poco el plazo que nos daríamos para tener unas conclusiones técnicas de lo que ha ocurrido. Gracias, César. Buen día. Vamos a acercarnos